Queridos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes de nuevo, aquí como siempre en nuestra alquería, esa máquina del tiempo, como solemos decir, que intentamos poner en funcionamiento para todos ustedes de forma semanal aquí en la televisión de Motril, donde vamos recorriendo paso a paso, calle a calle, monumento a monumento, la historia de nuestro Motril. Y ya saben ustedes que en estas últimas semanas hemos estado recorriendo sobre todo la zona de las explanadas, donde todavía nos encontramos, como decía don Manuel Domínguez, el Fadín del Sultán, las tierras del Sultán que lógicamente acompañan al cerro de nuestra Virgen, ¿no? Toda esta zona, el Fadín del Sultán, donde hemos recordado, pues lógicamente, esas explanadas fantásticas, todas sus transformaciones, los eventos culturales, sociales y sobre todo lúdicos, ferias de ganado, etcétera, etcétera, que se hacían aquí, en esta zona. Y también en nuestro último programa hacíamos una pequeña introducción socioeconómico-política que nos llevaba al Motril, precisamente previo a la construcción de esta gran fábrica que fue la primera en llegar a Motril de la mano de la caña de azúcar y de mano sobre todo de la familia Burgos. Hablábamos del auge de la caña, cómo se fue deteriorando todo ese cultivo, cómo al final Motril tuvo que apostar por otra serie de alternativas, entre ellos el maíz, el algodón, etcétera, etcétera, y también cómo en este caso pues el tema del plomo, las fundiciones, ¿no? También tuvieron su pequeño auge aquí en nuestro municipio, aquí en Motril. Y llegamos por fin a la construcción, los Burgos, aquí de la Alcolera. Nos situamos, año y momento. 1830, Burgos establece su fábrica aquí, en este, decíamos, Cerro de la Glorieta, y decía que era el cerro donde antiguamente los soldados cristianos hacían las escuchas, ¿no? Se puede ver, estamos en alto, se vería el mar, aquí se hacían las velas para de alguna manera vigilar el mar y bueno, saber si algún buque pirata, algún barco pirata o algún corsario aparecía por la costa y que bueno, Motril se pudiera defender en el caso de posibles ataques. Y en este Cerro de la Glorieta, que conformaría pues toda unidad geológica con el Cerro de la Virgen, si al final no, este camino intermedio no existiría entre el cerro y la Alcolera, estaría todo una unidad, seguramente en una especie de montecito que se prolongaría pues hasta por debajo de la Alcolera, de lo que hoy es la Alcolera. Los Burgos eran gente pues que estaba ya pensando en los años 20 del siglo XIX, años 30 del siglo XIX, en el modelo industrial. Hay cartas de la familia Burgos, de algunos de ellos, de José de Burgos, que viaja por Francia, viaja por Inglaterra, y le cuenta a su hermano que está aquí en Motril, a Diego de Burgos, le cuenta lo que está viendo, el Palacio de Cristal de Inglaterra, de Londres, le cuenta las nuevas fábricas que se están haciendo, y él con la idea de aprender qué se está haciendo en otros lados para introducirlas en Motril, curiosamente, ¿no? Y aprende pues que en otros países, en Francia, viaja por Inglaterra, viaja por los Países Bajos. Hay cartas que le cuenta a su hermano, pues estoy viendo que Inglaterra que está desarrollando una cosa muy nueva, que es la fábrica de vapor, el vapor y todo ese tipo de cosas que eran novedosos. En España no había llegado todavía, pero era novedoso y ya los Burgos estaban pensando cómo trabajar con una industrialización de esta época. Y Javier de Burgos establece su fábrica de azúcar de aquí, seguramente estos terrenos eran de la familia Burgos, y establece su ingenio de Burgos, como se llamaba en aquella época, en 1830. Lo va a mantener hasta 1847, cuando Javier de Burgos empieza a desligarse seguramente de sus empresas y se dedica más a la política o al alto funcionariado, porque Javier de Burgos se convierte en ministro de Fomento, se dedica más a la alta administración de España en la época de las regencias, y un poco va abandonando, y en 1847 le vende a la sociedad peninsular
la fábrica el que él tenía aquí, que era una fábrica, como decíamos, de molino hidráulico, que tenía 12 calderas, que había hecho su acequia para mover el molino con su agua. Ya era innovadora. Empezaba también. a ser una fábrica moderna, manufactura industrial, ya no un antiguo ingenio que movía con mulos, que evaporaban el azúcar a base de horno y de leña. Empezaba a introducir nuevas técnicas, seguramente venidas de América, seguramente de la industrialización americana. Hablábamos en el episodio anterior que Motril se había quedado desfasado en ese desfasado sentido. totalmente. Aparte de que la caña estaba un poco agotada. Estaba agotada, como cultivo la estaba forma agotada. Es decir, de la manufacturación. Hay datos de que un marjar de caña a finales del siglo XVIII producía la mitad de arrobas de caña que podía producir en el siglo XVII. Algo se había hecho mal, y lo que se había hecho mal es mantener las técnicas tradicionales de tipo musulmán. Las tierras no se habían regenerado, no se abonaban adecuadamente. Esto era una especie de jardinería, la vega de Motril, la caña de azúcar se cultivaba como si esto fuera un jardín. Cuando el azúcar venía de América, muchísima mano de obra. Cuando esto venía de América, pues de plantaciones, de grandes plantaciones, mano de obra de esclavas, etcétera, con lo cual los precios del azúcar eran mucho más baratos que los precios americanos, incluso no de las colonias británicas, francesas, nuestras colonias en América, Cuba, por ejemplo, ¿no? El azúcar cubana, que empezaba a llegar en grandes cantidades a más barato precio que la que se fabricaba en Motril. El caso es que él la mantiene, la fábrica, hasta 1847, que se la vende a la Sociedad Peninsular. La Sociedad Peninsular tiene una historia muy curiosa, porque en los años 30, años 20, años 30 del siglo XIX, Ramón de la Sagra, que era un industrial, empresario, intelectual madrileño, recorre estas costas y se da cuenta de que esto podría ser otra vez otro emporio azucarero, y es el que empieza Ramón de la Sagra, de nuevo, no en la zona de Motril, en la zona de Málaga y Almuñécar, empieza otra vez a desarrollar el cultivo cañero. Pero esa fábrica la van a mantener la Sociedad Peninsular, también sin muchas ampliaciones, seguramente, es muy parecida a lo que los Burgos tenían. La vende a la familia Larios. Familia Larios, que ya estaba en Motril implicada pues con el tema de las fundiciones de plomo que hablábamos, y que tenían pues sociedad con los Burgos, y que tenían pues negocios con los Burgos, los Heredia, los Huelín, seguramente dedicados de Málaga, los Kirkpatrick, dedicados pues al tema de la fundición, y el entramado de empresas que hacen los Heredia, Burgos, sobre todo Larios en Málaga, donde son los que desarrollan la industrialización española por primera vez, no en el norte de España, en la zona de Málaga, que después fue un fracaso, porque cuando se descubre el carbón mineral para la metalurgia y los altos hornos que se habían hecho en Marbella funcionaban con leña, pues evidentemente el carbón mineral daba más posibilidades y más barato que la fundición que se hacía con leña, con lo cual la industrialización metalúrgica en España, la siderurgia, se va al norte y se abandona el sur. El carbón de coke. Era un carbón deshidratado de la hulla, que se utilizaba para la fundición de, claro, capa de carbón, capa de mineral de hierro. En los altos hornos es como se fundía el hierro, y se sigue fundiendo así. En esa época los Larios, pues seguramente que ya tenían, incluso uno de los Larios se suicida en Motril, curiosamente, en el Cortijo Burgos. Se pega un tiro, aquello se disfrazó como un accidente, pero realmente se suicidó uno de los Larios. Estaba en Motril, estaba invitado por la familia Burgos de cacería en el Cortijo, y tiene, pues, se pega un tiro por lo que se ve. Es decir, que ya estaban relacionados con Motril los Larios a través de la familia Burgos. Yo decía en el programa anterior que la famosa calle Larios de Málaga y todo. Claro, es que son los grandes industriales, son los mismos, son grandes industriales. Claro. Y ellos pues establecen su ampliación de su conglomerado empresarial hacia la caña de azúcar. Empiezan en Málaga, establece, y claro, la Vega de Motril históricamente había sido una zona magnífica para la caña de azúcar. El único problema que tienen es que hay que introducir variedades nuevas, porque la antigua variedad, la doradilla, que es la que se cultivaba aquí, estaba degenerada. Luego había que introducir elementos nuevos, como por ejemplo la caña algarrobeña, que viene del Algarrobo de Málaga, donde se había introducido una variedad nueva, más resistente al frío, más resistente al mosaico,
la americana que viene de América y empieza a cultivarse aquí. ¿Y se trabaja de forma diferente esas cañas o igual? Siempre está al límite, ¿no? Aguantan mejor que la antigua musulmana, que era la doradilla, que estaba muy al límite, hasta tal punto que estaba al límite que la corta de la caña antiguamente se hacía en el mes de diciembre, no en el mes de marzo. Con las nuevas variedades, la corta, la zafra, no se hace en diciembre, se hace en marzo. Y cambia porque la caña permite, las nuevas variedades permiten un ciclo distinto a la antigua variedad que estaba degenerada y que ya se olvida, y bueno, quedan algunas huertas como memoria de la caña musulmana y tal, pero la algarrobeña y la americana, esas variedades son las que empiezan a cultivarse aquí. La trae la Sociedad Peninsular, la trae los Larios y empiezan a cultivar aquí. En 1855 Larios le compra la fábrica, Burgos se la había vendido por 300.000 reales a la Sociedad Peninsular, y después la compra en 1855 Larios. Compra la fábrica de azúcar que había aquí y compra también el convento de los Mínimos de la Victoria, lo que hoy es los agustinos, ¿no? Lo compra para ser el apero, digamos, de sus trabajadores, sus caballerías y todas esas cosas. Pues el convento se convierte en el sitio auxiliar de la familia Larios en Motril. Lo compran los Larios, también el convento de los frailes. Y aquí se establece en 1855 la primera industria moderna, ya con tecnología moderna, ya con vapor y ya con elementos nuevos. Centrifugadores. Claro, ya empiezan las tachas centrifugadoras, toda la industria moderna que ya se había establecido en Málaga y se establece en Motril. Y es a partir de 1855 cuando esta introducción de una fábrica con capacidad de molturación de caña y de producción azucarera importante, estamos hablando de 50, 60 toneladas diarias de molturación, implica pues que se necesite no los 3.000, 4.000 marjales de caña de azúcar que podía haber cultivado sobre 1840 y tantos, 47, 50, ya esta fábrica empieza a necesitar el abastecimiento necesario, con lo cual los Larios son los que impulsan la extensión del cultivo cañero para alimentar su fábrica. Y es cuando realmente Motril empieza a abandonar de nuevo los antiguos algodón, los antiguos cultivos, para volver otra vez a lo que había sido en el siglo XVII, toda la extensión de la vega dedicada al cultivo cañero, y empieza lógicamente la creación de fábricas nuevas. Pero esta es la primera, la fábrica Larios, en 1855, Larios compra la fábrica, la reestructura, casi todas las obras que nosotros vemos aquí pertenecen a esa época. La chimenea, por ejemplo, pertenece a esa reestructuración nueva que hace Larios y que convierte Nuestra Señora del Pilar en una de las fábricas más rentables y más productivas de azúcar de caña de España, ¿no? Es decir, empieza a competir con sus propias industrias malagueñas, ¿no? Es decir, hasta tal punto que se convierte la familia Larios en el monopolio azucarero, Nuestra Señora de la Cabeza, en el monopolio azucarero de la costa, ¿no? Es decir, de toda la costa de Málaga y Granada, lógicamente, y de Almería, que también hay alguna caña de azúcar en la zona de Adra. Claro, decíamos de que los demás cultivos empiezan ya a desaparecer, los Larios que apuestan fuertemente, pero también coinciden que el algodón también precisamente tiene una fuerte competencia. Ese algodón que nosotros hemos intentado con los catalanes rescatar, también empieza una fuerte competencia. Claro, porque además cuando termina la guerra de secesión norteamericana, la guerra de 1865, durante los años que está la guerra en Estados Unidos, la guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos, no viene algodón, pero a partir de que termina la guerra empieza a venir algodón americano otra vez, con lo cual el algodón de Motril es, yo no digo de peor calidad, seguramente el algodón de Motril es mejor calidad. El único problema que tenía el algodón de Motril es que tenía fibra corta, con lo cual era más difícil de hilar que el algodón de fibra más larga que vean o de Egipto o de América.
El caso es que la competencia algodonera tampoco, es decir, Estados Unidos con un sistema de plantaciones, a partir de 1865 ya no mano de obra esclava, pero sí que a unos precios mucho más baratos, y los catalanes empiezan a surtirse de algodón egipcio, algodón norteamericano, con lo cual el algodón de Motril se acaba. Tiene que volver otra vez a reconstruir el cultivo, pero ya los Larios habían iniciado todo el proceso de incidir sobre aumentar la extensión cañera de Motril hasta que lo consiguen, es decir, hasta que consiguen que la vega de Motril vuelva otra vez a ser una vega de 30.000 marjales aproximadamente dedicadas a la caña de azúcar. ¿Y ahí a quién convence? ¿A los grandes terratenientes o a los pequeños? Hombre, a los grandes terratenientes los primeros, es decir, todavía en esta época los Bornos, los Valeras tienen grandes extensiones, Mantecón, Martínez Mantecón, tienen grandes extensiones de tierras en Motril, y son ellos los que inician pues, su cambio de plantación hacia la industria cañera. Pero también, al final, los pequeños labradores motrileños entran también y empieza a sustituirse pues, todo el cultivo, gran parte del cultivo de maíz, gran parte de... Y Motril le pasa una cosa, es que se queda la vega como había estado en el siglo XVII, prácticamente toda la extensión de la vega se queda el monocultivo cañero, se convierte en un polo de atracción en un momento en que miles de personas vienen a Motril, a la zafra y tal, y esta fábrica de Nuestra Señora de la Cabeza se convierte en el centro productor seguramente más importante de la costa granadina en producción azucarera. Es una industria moderna, decíamos, una industria donde se introducen las técnicas nuevas de producción de caña, de producción de azúcar, y que genera pues, muchos puestos de trabajo y genera... Pero los Larios hacen una política en Motril de capitalismo duro y puro, es decir, pagar más a quien tiene más y pagar menos a quien tiene menos. Y además de no dejar los réditos aquí, porque no, claro, volvemos a insistir, ellos están en Málaga, imagino que esa producción que se saca de aquí por el mar se la llevan hasta Málaga y de allí es donde la se distribuye el centro de producción. Porque aquí no teníamos puerto todavía. No, aquí en esa época no hay puerto. Muelle Heredia, socios de los Larios, Málaga, el Muelle 1 famoso, Muelle Heredia, de los Málaga, es donde cargan los barcos, la distribución de Motril sale. Motril, además, al no tener puerto, la distribución es complicada, hay que cargarlo en barcazas, pero ya desde Málaga el puerto ya está, el puerto malagueño es el puerto, uno de los puertos principales del Mediterráneo, y de esta zona del Mediterráneo, y Puerto Málaga se convierte en el centro exportador del azúcar de toda la costa malagueña y granadina, lógicamente. Pues me estoy dando cuenta de que Málaga, esa zona, es un polo principal de industrialización a nivel nacional. Nacional. Málaga tiene... Casi que empieza por ahí, aunque luego, lógicamente, las grandes capitales, Barcelona, Madrid, etcétera... Pero estos grandes empresarios malagueños, Lario, Huelín, Heredia, Quirpatres y tal, se convierten en lo que en aquella época se llamaba capitanes de empresa, ¿no? Capitanes. Los capitanes de empresa, los grandes empresarios de la industrialización, los grandes empresarios del capitalismo emergente de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial en España, y son ellos los que indudablemente tiran para adelante de la provincia de Málaga. Después se desindustrializa, evidentemente, pero sí que durante unos años Málaga fue, la zona de Málaga, la costa de Málaga fue un núcleo de industrialización muy importante. Hay un artículo muy interesante de Jordi Nadal, uno de los grandes economistas españoles, que habla precisamente de esa industrialización malagueña y cómo después se pierde la industrialización. Pero Motril queda convertido en una zona de industrialización azucarera, es decir, de industria manufacturera del azúcar de caña, que produce, y eso implica pues, que surjan otras industrias, un poco tirando los Larios de su fábrica Nuestra Señora a la Cabeza, hace que empiece, y además su política de precios muy dura, ellos mantienen una política de precios muy dura, es decir, pagan el mínimo, es decir, y además establecen un sistema por el cual ellos intentan abastecer su fábrica rápidamente, es decir, de productos de materia prima, de caña de azúcar, y lo que hacen es comprar a alto precio las cañas de los grandes propietarios que tienen muchos marjales, con lo cual meten en la fábrica muchas toneladas de caña,
mientras que al pequeño propietario, que son los últimos en cortarle la caña, pues lo pagan al precio. Y eso siempre trajo en Motril un descontento muy generalizado. O sea, el pequeño agricultor llegaba tarde y mal pagado. Y mal pagado. Y lógicamente, ¿Y los terratenientes? Pues bien. Los terratenientes los grandes terratenientes son los que utilizan, lógicamente, y los horarios utilizan ese modelo. Es decir, ellos abastecen su industria y hasta algunos datos posiblemente estén hasta el 70% de producción, y el otro 30% lo hacen con pequeños propietarios. Con los restos. Con los restos. Con lo cual obtienen un beneficio importante porque pagan precios bajos a un 30%, con lo cual compensan los precios altos que le pagan a los grandes propietarios y obtienen beneficios clarísimos y evidentes. Sí, ¿no? pero a costa de machacar al pequeño propietario, al pequeño labrador de Motril. Y al que menos tiene. Con lo cual eso es verdad que durante unos años de finales del siglo XIX los larios estuvieron muy bien vistos en Motril. Incluso en 1875 se le pone la plaza de los Jardinillos, se le pone plaza de Lario, lo declaran hijo adoptivo de Motril y tal, pero hay malestar con las políticas de adquisición de materia prima de caña de azúcar que practican los larios, que no lo hacen solo en Motril, lo hacen en más sitios, ¿no? Indudablemente, pero es su política capitalista de cómo trabajar su empresa, su negocio. ¿Cuánta gente podría trabajar directamente? De la fábrica 300 personas aproximadamente, más la industrialización. Que son los únicos que medio ponían, están medio contentillos, claro, a lo mejor. Y tampoco tendrían gran suerte. Y tampoco tendría... El transporte, que también era importante, el transporte de la caña de azúcar desde el campo, la corta de la caña, que ellos también la dirigen, ellos también son los que dirigen la zafra, como es lógico, y para eso compraron el convento de los agustinos, de lo que había sido el antiguo convento de Mínimos, para establecer sus aperos allí donde alojaban a los forasteros que venían a trabajar a Motril, a la zafra y tal. El abastecimiento de combustible, el transporte posterior del azúcar, que lo hacen con sus propios barcos de sus socios, es decir, indudablemente controlan todo el mercado, es decir, que se crean pues ese... Controlo el mercado y pongo el precio que yo quiero, con lo cual aquí el que gana soy yo y lo claro, demás... evidentemente eso genera malestar. Al principio, pues claro, es decir, al principio la gente de Motril pues indudablemente vio los larios como una salvación. Aquí hacemos evidentemente una industria de azucarera importante, nos aseguramos la producción cañera, los pequeños labradores, todo el mundo empieza a cultivar caña, pero llega un momento que se dan cuenta, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando la política de precios de los larios era muy baja para el pequeño propietario, que aquí pasa algo, que aquí no, esto está funcionando mal y hay malestar, y hay una prensa de la época, pues muchísimos datos donde se quejan de la política de precios, y todo eso va a concluir en uno de los acontecimientos más importantes que hemos tenido en la historia de Motril, que es la quema de la fábrica de Nuestra Señora de la Cabeza por los motrileños. O sea, ellos mismos se hartan y llega un momento en que la presión que someten los larios a los pequeños propietarios es inmensa, ¿no? Es decir, los precios que pagan por la caña de azúcar es muy poquito, prácticamente el 50% que pagan a los grandes propietarios, y se calientan los ánimos en Motril, manifestaciones, problemas, hasta que en el 30 de marzo de 1901 los motrileños, pequeños propietarios de Motril, deciden venir aquí. No es movimiento obrero, no tiene nada que ver con los movimientos obreros ni nada por el estilo. Vienen aquí y le pegan fuego a la fábrica, es decir, como un resultado de ese inmenso enfado que tienen los pequeños propietarios de Motril y algunos de medianos propietarios de Motril que tienen con los larios. La fábrica arde por los cuatro costados, el incendio fue no tan importante porque la destilería que los larios tenían desde 1872 con una empresa que se llama Savalle, habían hecho su destilería que está allí abajo. Ellos trabajaban, los depósitos de alcohol no arden, con lo cual, que estaban llenos, no arden. Nos podemos imaginar el incendio que se hubiera ocasionado en Motril si los depósitos de alcohol de la destilería hubieran explotado, ¿no? Es decir, pero no llegaron, ¿no? Es decir,
Rápidamente Motril, la Guardia Civil, los carabineros, la Guardia Civil aparece aquí, hay incluso algún gráfico de la época donde se ve la Guardia Civil rodeando la fábrica de azúcar, fotografías hay bastantes, porque no solo fue a nivel local o a nivel provincial, salió en toda la prensa nacional de este incendio de la fábrica de Lario. Hubo detenidos, hubo un juicio, pero al final fue como Fuentovejuna, todos a una, con lo cual no hubo culpables definidos y no hubo condenados por la quema de la fábrica de Lión. Dicen las malas lenguas, que no es verdad, porque no hay documentos, leyendas, que Lario echó una maldición a Motril, que hasta que no se recuperara del agravio que le habían hecho con la quema de la fábrica, pues evidentemente Motril no levantaría cabeza. Sí que, evidentemente, el Ayuntamiento de Motril, hay una carta que se imprimió y se le mandó a Lario, se imprimió para distribuirla públicamente, donde el Ayuntamiento de Motril le pide disculpas a Lario por el incendio de la fábrica, pero fue un acontecimiento no a nivel local, yo lo he visto reflejado en los periódicos nacionales de la época como uno de los acontecimientos importantes en España. Se ha quemado la fábrica Lario de Motril, los motrileños han quemado. Imagino que hubo una investigación, que habría un juicio. Hubo un juez especial, hubo juicio, hubo unas detenciones. Hubo 40, 50 detenidos, al final no hubo culpables, eso como de Fuentovejuna, todos a una, ¿no? Con lo cual no se pudo encontrar ningún culpable definido que dijera, pues lo hemos pillado, pero tengo que fuego a la fábrica. El caso es que a partir de ahí Lario empieza a desligarse de Motril, ¿no? Empieza a desligarse de Motril, lo cual no quiere decir que no mantuviera la empresa durante más tiempo, pero en cuanto la puede, la vende. Y la vende después la fábrica del Pilar, en los años 20, a la Sociedad General Azucarera de España, y la Sociedad Azucarera de España desmonta la fábrica de Nuestra Señora de la Cabeza, la desmonta para sus nuevas fábricas en Motril, la fábrica del Pilar, que la empieza a construir en 1883, para llevarse las piezas pues, a otros sitios y tal, ¿no? Es decir, que indudablemente los Larios, desde esa época dice que empieza un poco a desvincularse de Motril, pero desde 1855... Hombre, ya no se sentirían muy queridos, digo yo. Hasta finales del siglo XIX, los Larios fueron los que también empujan a otra cosa que es curiosa, ¿no? Los Larios empujan también a que otros empresarios motrileños, catalanes, por ejemplo, los moreos, establecieran sus propias fábricas, la fábrica de San Fernando, Santa Margarita, la Duquesa de Santoña, las Tres Hermanas, etcétera. Es decir, que empiezan también a la fábrica de la Almudena, empiezan a crear, de manera que esos pequeños propietarios, asociándose, pudieran competir con los Larios, ¿no? Y por eso aparecen esas nuevas fábricas azucareras, hasta tal punto que hay tantas fábricas en Motril que empieza a faltar caña de azúcar, ¿no? Empieza la competencia por los precios y por la materia prima, ¿no? Que es la caña de azúcar. Y ya no solo entre Motril, sino también la costa, claro, que teníamos, la zona de Vélez, Málaga, de Málaga, Málaga, Salobreña, que empiezan los agrelas en Salobreña, Almuñécar, es decir, que empieza una competencia bastante dura por la materia prima, por el azúcar, ¿no? Indudablemente los Larios sí que, y en este espacio que estamos aquí en Alcolera, es el sitio del inicio de la industrialización motrileña del siglo XIX. Y esta chimenea, estamos hablando que se podía ser el emblema de la industrialización. De esa industrialización, porque es la nueva chimenea. Claro, la más antigua de las chimeneas que tenemos en Motril. Incluso la que hay en el cerro, por detrás de la fábrica Burgos, lo harto del cerro, es de 1883. Esta es de 1855-56, cuando se hace este sería el emblema de la industrialización. Que por cierto, decían que había una serie de túneles, que había una serie de construcciones. Sí, claro, aquí decía debajo, que estaba todo hueco por debajo. Hombre, no hueco yo, no. Túneles no. Y los depósitos de melaza no se hacían en subterráneos, evidentemente. Se hacían los depósitos de melaza, aquí no se fabricaba melaza, se fabricaba azúcar. Y la alcoholera estaba allá abajo, aquello es la torre de destilación, aquel edificio es la torre de destilación de la alcoholera, ¿no? Aquí lo que hay son túneles, evidentemente, pues para la conducción de humos y de vapor, pues indudablemente para que saliera por la chimenea, como es lógico, ¿no? Es decir, que sí que hay túneles, yo lo he visto, pero son las conducciones de aire para humo, claro, humo, para humo de la fábrica.
Esta sí que es una zona importante. Estamos hablando que se conserva la torre de destilería de Zavalla de 1872. Lo que conocemos como los bomberos. Los ¿no? bomberos. Estos edificios de la administración de la fábrica, estos edificios de la administración de la fábrica, la nave inicial, es decir, que todavía se conservan bastante. Se ha derribado, lógicamente, parte, pero se conserva todavía gran parte de estos edificios industriales que conformaron Nuestra Señora de la Cabeza, conformaron después, cuando la Sociedad General Azucarera vende esto a la Unión Alcoholera y empieza a fabricarse alcohol. De ahí viene el nombre de la alcoholera, de cuando se vende a la Unión Alcoholera de España, se vende esta fábrica, empieza. Y en los años 60, en época de finales de los 60, Escribano, en una magnífica opción de futuro, compra la alcoholera para el ayuntamiento. Yo creo que hizo una magnífica operación, comprar esta zona que estaba abandonada, que prácticamente lo que daba en la ruina de lo que había sido la fábrica de la Cabeza, de la alcoholera y tal. Decide el Ayuntamiento de Motril, con idea de desarrollarla culturalmente y tal, una ampliación del cerro, las planadas y tal, compra la alcoholera, y aquí se ha creado pues un terreno municipal desde finales de los 60 que tiene un altísimo valor paisajístico, de historia industrial de Motril, de historia de Motril, porque tenemos datos desde el siglo XVI de esta zona, con lo cual pues indudablemente estamos viendo una zona de desarrollo industrial, agrícola, industrial de Motril, y también festivo de Motril. En los años 80, hacia finales de los 70, años 80, aquellos festivales de España que se hacían en la Plaza del Tranvía o No Agustino, deciden trasladarlos aquí durante bastantes años. Grandes conciertos. Esto fue el sitio de conciertos de las fiestas de agosto de Motril. Aquí grandes espectáculos, pues tuvieron aquí como el recinto de la alcoholera, tuvieron, pues bueno, fue el escenario. Un Alejandro Sanz con Ricky Martin, con el consorcio. Del consorcio. Muchísimas, Rafael Acarrá, tantos y tantos. El Chiquetete, bueno, Albano y Romina Power, es decir, grandes espectáculos, Rocío Jurado, grandes espectáculos que tuvimos aquí. Compartimos aquí este Motril de aquellos años 80, finales de los 70, donde la alcoholera era el centro de los conciertos del Motril de aquella época. El futuro de la alcoholera, hay proyectos muy interesantes por parte del ayuntamiento, convertirlo en una zona de ocio, convertirlo en un modelo y, por supuesto, conservar lo que nos queda de historia industrial, que estos edificios que rodean la alcoholera y que merece la pena pues una conservación. La chimenea está como bien de interés cultural de la Junta de Andalucía, las chimeneas de la fábrica de Motril están conservadas, estuvo iluminada, no sé si ahora todavía se mantiene la iluminación, ya no lo recuerdo, pero sí que ha estado iluminada y bueno, se hizo en los años, a principios del siglo XX, el año 2000, los 1999-2000, se declararon las chimeneas como bienes municipales y que indudablemente representaban, pues como es lógico, una parte de la historia de Motril. Es decir, la historia de Motril no es solo la historia de Motril de época del siglo XVII, XVIII y tal, sino la época industrial donde Motril fue, empezando por esta fábrica, digo, en la segunda revolución industrial, en el siglo XIX, un núcleo industrial impresionante, ¿no? Donde miles de personas, nosotros no lo hemos conocido parte, pero desde que empezaba la zafra y empezaba la producción de azúcar, Motril era un hervidero de gente, miles de personas venían a Motril a trabajar en las fábricas, a trabajar en la zafra, a trabajar en el transporte de las cañas a la fábrica. Esto se convirtió, es verdad que trabajo muy duro, muy difícil, muy complicado, pero sí que Motril se convirtió en la zona productora de azúcar de España, ¿no? Parecía que podía tener el futuro, pero de nuevo en el siglo XX, a finales del siglo XX, de nuevo el azúcar americano y tal volvió otra vez a la competencia. Habíamos seguido cultivando esto como un jardín, claro, y sin darnos cuenta de que aquí lo que hacía falta era una concentración parcelaria y haber hecho una buena concentración parcelaria para seguir manteniendo
el cultivo cañero y se vino todo abajo. Se acabó la industria del azúcar, la última zafra se hace en Salobreña, y que evidentemente en el año 95 desaparece nuestra industria azucarera, que tanta riqueza se produjo, por desgracia casi toda salió fuera de Motril. Algo nos dejaría, ¿no? Por lo menos trabajo, ¿no? Pero que indudablemente la fábrica de la Alcolera fue uno de los elementos fundamentales de ese desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo XIX, que convirtió a Motril en un sitio de la industria manufacturera alimenticia más importante de España. Pues si te parece, Manolo, vamos a dar un pequeño ya paseíto, porque yo creo que más o menos la historia está bastante condensada, lo que ha significado esta fábrica de Burgos del Área, o la fábrica de Nuestra Señora de la Cabeza, toda su historia, con ese incendio, con ese juicio, con todo el follón que hubo montado. Y nos damos un paseíto, si quieres, y vemos, bueno, pues vamos viendo lo que queda, ¿no? de esta fábrica. Y por supuesto ya saben que en el próximo programa muchas más cosas de toda esta zona. Gracias por estar con nosotros, hasta la semana que viene. Adiós.